Si te vas, no lo hagas sin tramitar tu pasaporte de integración. Y desde el 20 de mayo de este año, 2025, no valdrán desistimientos de asilo en España. No sé qué está pasando con esto de los desistimientos y entonces por eso estamos contactando a los expertos en materia de España. Siempre hacemos contacto con Enrique Vázquez. Él es @Enrique Vázquez en todas las redes sociales, abogado de extranjería y nacionalidad española, estudiado y colegiado en España con su MBA y es venezolano y español con más de 6 años de experiencia en Derecho de Extranjería en España. Cuéntanos esto. Y además que sí, porque creo que no lo hemos comentado, pero luego de lo que pasó en Estados Unidos, Pedro Sánchez dijo a los venezolanos, vénganse para acá. No sé si fue así. Y ahora, ¿qué es esto de los desistimientos del asilo en España y por qué está sucediendo? ¿Cómo estás, Enrique? Bienvenido. Ay, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, mira, sí, no, te explico. A ver. Efectivamente, si en una locución, no recuerdo si fue en el Congreso, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, comentó que, bueno, que España le abría los brazos a los venezolanos, como ha venido haciendo desde hace años. Y no es verdad. Efectivamente, sí, efectivamente, hasta este momento, a los venezolanos, a la inmensa mayoría, creo que un 90 A ver. aproximadamente de los venezolanos en España Repíteme el que han porcentaje pedido asilo, que el internet nos hizo una mala jugada. Repíteme el porcentaje. entiendo que aproximadamente un 98,5-99%, o sea, casi todos, Ok, de los imagínate. venezolanos que aquí en España les han denegado, cuando piden asilo, al momento de denegarles el asilo, les dan una residencia humanitaria. O sea, es más o Ok, menos un venezolano llega a España, pide asilo, ok. un año y medio, 18 meses después de que está como solicitante de asilo, un día le llega la denegación, le dicen su asilo fue denegado, pero le hemos dado una residencia por razones humanitarias, por la que ya puede continuar en España, y ya comienza a contar su tiempo de 2 años para solicitar la nacionalidad. Básicamente, muy resumido, ese es el proceso, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que está pasando con eso que se habla de que el desistimiento no va a valer? Eso es por el nuevo reglamento de extranjería. Hay un nuevo reglamento de ley de extranjería que se publicó en noviembre del año pasado y entró en vigor el martes 20, el martes de la semana pasada, que a partir de ahora cualquier persona que sea solicitante de asilo, si le niegan el asilo y no le dan residencia humanitaria, esto es importante, esto le sucede a un porcentaje ínfimo de venezolanos, pero a prácticamente todos los, por ejemplo, a casi todos los colombianos, a casi todos los peruanos y de otras nacionalidades, a la mayoría le niegan el asilo y les dicen, tiene 15 días para irse del país. Básicamente, es, palabras más, palabras menos, ¿no? Entonces, a estas personas, antes del 20 de mayo, cuando les denegaban el asilo, todo el tiempo que estuvieron en España como solicitantes de asilo, les contaba para pedir una residencia por arraigo. En Ujú. España, las residencias por arraigo son una residencia que puedes pedir cuando llevas cierto tiempo en el país. Antes era tener 3 años en España y podías pedir un arraigo. Ahora, con el nuevo reglamento, esos 3 años pasan a 2. O sea, mejoran. Es una Claro, mejora importante porque te quitan un año de espera, claro. con la diferencia de que ahora el tiempo que estuviste como solicitante de asilo no va a contar. Eso quiere Mm. decir, ahí es donde se dice que el desistimiento no va a valer. No, sí vale. Solo que ahora, aunque tú seas solicitante de asilo y desistes, le dices a la administración pública, yo ya no quiero seguir siendo solicitante de asilo, ahora al momento de hacer esa solicitud tienes que esperarte 2 años para poder pedir tu arraigo. Antes era como que el O tiempo que sea, eso llevabas era una contaba, ahora jugada no es. de tipo venezolano, pilas, vamos a desistir porque, ajá, me lo van a negar y entonces yo sigo y me cuentan ese tiempo, ya eso no puede ser. Claro, hasta ahora lo que se hacía el asilo, principalmente, que lo hacía, salvo los venezolanos que nos dan residencia humanitaria, el resto de nacionalidades lo que hacía era principalmente pedir asilo como para pasar el tiempo aquí con un permiso de trabajo, con un Legal. permiso para poder estar y Ujú. estando exactamente, estar Eso legal. porque, por lo que tú dices de que necesitas 2 años de residencia legal para, Dos eh, años para solicitar la ciudadanía, entonces ya este tiempo no va a contar.
Fíjate, exactamente, este tiempo, recuerda que hay tres figuras. Una Ok, es estadía o estancia, estar en España en situación irregular. Ese tiempo no cuenta para la nacionalidad. para nada. Ok, eso está claro. Estar como solicitante de asilo tampoco cuenta, Ahora no pero cuenta. cuando tienes residencia legal, ahí sí. Lo que se hacía antes era esperar 3 años en situación irregular, o sea, sin papeles, para poder aplicar al arraigo, que ya con el arraigo empezaba una residencia legal que con 2 años podías pedir la ciudadanía, la nacionalidad, Sí. ¿verdad? Te pregunto Ah, algo, y dime. justamente sobre el tema del asilo y como está este tema del desistimiento, ¿cuánto tiempo se toman más o menos? Que yo sé que cada caso debe ser un tema, en tomar la decisión en cuanto al asilo desde el momento que tú lo En darte una introduces respuesta, y qué es lo, exacto, en darte la respuesta y qué es lo que hay que mira, hacer durante o lo que puedes hacer durante ese tiempo de asilo? ¿Te dan entonces permiso de trabajo? Estás obligado a quedarte, no salir como el caso correcto. de Estados Unidos, que es el más conocido. Sí, básicamente tú, desde el momento que vas a tu entrevista de asilo, Ok. que las citas para la entrevista de asilo en España, dependiendo de la región, pueden ser a una semana desde que consigues la cita y en otras regiones pueden ser 2 años, depende mucho de la región del país. Desde el momento que vas a tu entrevista de asilo, desde ese momento eres solicitante de asilo, tienes un expediente. A los 6 meses de tu entrevista se te activa el permiso de trabajo. O sea, tú vas Ujú. a tu entrevista hoy, 27 de mayo, el 27 de noviembre ya puedes trabajar legalmente y durante todo ese tiempo vas a estar legal en España, vas a tener derecho a la sanidad pública, vas a tener permiso de trabajo, vas a poder estar aquí sin ningún problema, viajar dentro del país, no salir del país, puedes viajar en cualquier parte del país y eso te Del permite, país, no puedes salir en Europa, no, ni a Europa, no puedes salir de tampoco. España, Ok, no puedes no salir de puedes salir de España. España. Ok. No puede salir de España, exactamente. De hecho, tengo caso de una clienta que ella estando solicitante de asilo aquí, fue a Alemania, a Alemania o a Suiza, o no, creo que fue a Alemania, a visitar a la hija, a Dinamarca, a visitar a la hija, Ujú. y allá en el aeropuerto la policía le pidió documentación y cuando vieron que era solicitante de asilo la deportaron para Venezuela. Caramba. Mm. Sí, Sí, lo porque que no podía pasa es salir de que España. eso de salir en Europa de un país al otro es tan fácil dentro de Europa que quizás se le chispoteó, pues. Claro, es que a la Ujú, mayoría no le pasa nada, pero ujú. puede pasarte. Sí, claro. Entonces, no puede salir de España. Ujú. Entonces, pero en definitiva, el tema era que antes se estaba, como dicen aquí, instrumentalizando el uso del asilo porque se usaba como vía para llegar al arraigo. Claro. Y eso Ya desbordó no el se sistema puede. y lo colapsó. Ok. Entonces, el nuevo reglamento lo que dice es, vale, ustedes quieren pedir arraigo, vale, yo te Sí, bajo el tiempo de arraigo de 3 años a 2, te lo pongo más fácil, pero ahora no me vas a poder usar el asilo. Si tú sí, quieres pedir el arraigo, te tienes que quedar 2 años irregular en España, como se hacía antes, que antes la gente esperaba 3 años. sí. Pero básicamente ellos lo que hicieron fue, por misma presión de la Unión Europea, por todos los cambios en toda la estructura de protección internacional de la Unión Europea, por presión, mira, tenemos que dejar tenemos que endurecer las condiciones para que realmente pida asilo el que de verdad necesita pedir asilo, el que de verdad está perseguido. No Ok. que lo pida todo el mundo como vía para quedarse regular en España. Claro. Mira, fíjate, yo no sé si tú me puedes adelantar algo, creo que no tenemos el tiempo para esto, pero sí quería hacer tipo una comparación porque justamente tanto el pasaporte español como el italiano son de esos que te abren como que más mundo que otros y al que muchos venezolanos tenemos acceso porque hay una importante colonia italiana y también una importante colonia, creo que esta es superior, la española en Venezuela y definitivamente esto es una alternativa. Entonces está pasando en el caso italiano, tuvimos una entrevista, fue la semana pasada, ¿verdad, Jessica? Con un especialista en el área migratoria, pero para el caso italiano por un nuevo decreto de la Meloni Un que viene, endurecimiento. sí, entonces donde ya de la tercera generación para abajo, o sea, hasta la segunda generación, es que pueden optar para la ciudadanía italiana por la vía de la consanguinidad.
y pues Correcto. hay una cantidad de restricciones en ese sentido. Es decir, es ya de bisabuelos para abajo, eso no se puede. En el caso de los españoles, creo que sí es hasta los Sí. tátara, y eso sí quisiera En el ver, caso de los y no sé españoles si no hay límite. no hay No hay límites. límite, no, Ajá. siempre y cuando le otorgues la nacionalidad española a tus hijos mientras sean menores de edad. Mientras sean menores de edad. Ah, ok, bueno, Exacto, o sea, vamos a es, revisar ese detallito allí que sí me interesaría un poco para comparar, porque de verdad muchos que están en la colonia italiana que nos ven y nos escuchan, pues han tenido ciertas dudas al respecto, y yo estoy segura que muchos de los casos, además me tienes que decir si choca el español con el italiano y el venezolano, sí, porque en muchos casos seguramente hay la posibilidad de ser español, de ser italiano a la vez, si es que la normativa lo permite, y en sí, dado caso, ¿cuáles serían los requisitos para optar ahora, cuando más me estás diciendo que no hay límites en el caso claro, el español para detalle es ser? ese. Ok. En España hay una ley ahora que es la ley de memoria democrática que la permite pedirlo directamente a abuelos, pero Ajá. que la ley va a estar vigente hasta octubre. Después de octubre volvemos a lo normal Ok. y es de padres a hijos. Bueno, de padres a hijos, mientras el hijo sea menor de edad, Ok. tú le puedes dar la nacionalidad. Bueno, Tú le puedes dar la entonces, nacionalidad sin límites, sin importar dónde vivas. El bueno. problema que pasa mucho es Ujú. cuando ya el hijo tiene la mayoría de edad, no se las has dado y pasa de los 21 años, ya no puede, ya ahí quedó por fuera. Ya ahí se cortó la línea. Bueno, eso y los requisitos y todos esos detalles lo vamos a conversar en una próxima Con oportunidad. todo gusto. Yo te voy a dejar con Jessica, sí, porque se ha vuelto súper interesante y hay una participación por lo italiano, y yo dije, bueno, no lo hemos hablado con Enrique, así que vamos a hacer el compromiso el día de hoy para conversarlo en otra oportunidad. Muchísimas gracias, Enrique Vázquez, abogado de extranjería y nacionalidad española, estudiado y colegiado en España con su MBA, además es venezolano y español, exitosísimo con más de 6 años de experiencia en Derecho de Extranjería y en España. Por cierto, que siempre está dando recomendaciones a través de sus redes sociales, y muchos martes lo vamos a encontrar por acá en Gente y Ciudad. Síganlo en sus redes sociales, @Enrique Vázquez.